Para iniciar, vamos a explicar lo que es la estimación de la exposición. Los tóxicos que interesan son aquellos que tienen probabilidad. Como escenario de exposición, nos referimos al área física que comprende el lugar donde se derrama o emiten los tóxicos al ambiente, donde se transportan y donde las poblaciones entran en contacto con los medios contaminados. Esto es a lo que se le conoce como el escenario de exposición. El estudio del escenario consta de dos partes fundamentales, que es la descripción físico-química del sitio y la descripción de las poblaciones, que es probable que sufran la exposición. Las características del sitio y de las poblaciones que interesan serán aquellas que son útiles para estimar las exposiciones. En la descripción del sitio, este se describe en función de las variables que puedan tener influencia sobre la movilidad de los tóxicos y los niveles de contaminación. Las variables físicas y químicas que se evalúan son las que se utilizan para alimentar los modelos de transporte y destino y estimar las dosis suministradas. Las características físicas importantes del escenario de exposición son el clima, la vegetación, la topografía, la edafología, la composición y estructura de suelos y la geohidrología, que serían los estratos en el subsuelo, acuíferos subterráneos y corrientes superficiales. En la descripción de las poblaciones se consideran los asentamientos humanos dentro del sitio y sus cercanías, así como los que pudieran quedar expuestos en el futuro, aunque se encuentren localizados en sitios alejados de la fuente de contaminación. Las poblaciones lejanas que no están en contacto con los medios contaminados, pero que es conveniente incluirlas en un estudio de evaluación de riesgos, son aquellas que se consideran que podrían quedar expuestas, tanto por sus actividades o hábitos o porque los tóxicos pudieran emigrar en el futuro hasta localidades donde esas poblaciones constituirían un nuevo escenario de exposición. Como en el caso de la descripción del sitio, las poblaciones se describen especificando aquellas características que influyen en la exposición y sus consecuencias. Estas características son la localización relativa del sitio, la presencia de subpoblaciones sensibles y los patrones de actividad. En lo referente a la localización de los asentamientos humanos, la información más importante es su posición relativa con respecto a la fuente de contaminación y a la dirección de los desplazamientos más probables de los tóxicos. Hay mayores probabilidades de estar expuesto a los tóxicos si el lugar de trabajo o residencia está localizado cerca de la fuente, en la dirección de los vientos dominantes, aguas abajo de las corrientes superficiales o en la dirección del flujo de los acuíferos subterráneos. También son importantes las poblaciones que consumen productos generados o que se contaminaron en el sitio, independientemente de su posición geográfica, y las poblaciones que en el futuro pudieran estar expuestas a sustancias que hayan emigrado al sitio. Las subpoblaciones especiales son las más susceptibles de sufrir un daño al quedar expuestas a un determinado agente, debido a que tienen una mayor sensibilidad, tales como niños, ancianos, mujeres embarazadas y personas con enfermedades crónicas, que presentan un patrón de comportamiento que puede dar lugar a una mayor exposición, o quienes se han sensibilizado por exposiciones anteriores o que experimentan exposiciones simultáneas provenientes de otras fuentes, por ejemplo, los individuos expuestos a sustancias químicas en su trabajo y residen o residieron en sitios contaminados. En las actividades humanas, las exposiciones están asociadas a los patrones de actividad de los individuos en el escenario y estos a su vez están determinados por el tipo de uso del suelo en el escenario de exposición. Para caracterizar las exposiciones es necesario primero identificar los usos del terreno en el escenario de exposición. Para el propósito de evaluación de riesgo, los usos del suelo se clasifican en residencial, comercial, industrial, agropecuario y recreativo. La ruta de exposición. La trayectoria que sigue un tóxico desde la fuente de emisión hasta el contacto con las poblaciones previamente seleccionadas como potencialmente expuestas, incluyendo la vía de ingreso del tóxico a los organismos expuestos, esta se denomina la ruta de exposición. Una ruta está completa si hay una liberación de una sustancia desde una fuente, un escenario de exposición donde pueda ocurrir un contacto y una vía de exposición o ingreso.
Para la descripción de la ruta de exposición, como primer lugar está la fuente, que estas características fundamentales de la fuente son su localización y los mecanismos de emisión. Se localizan los lugares donde se están liberando, se liberaron o se espera que se liberen los tóxicos, identificando todos los mecanismos posibles de liberación y de medios receptores. Por ejemplo, la presencia de suelo contaminado cerca de un tanque puede indicar que el tanque con rupturas presentó fugas hacia el suelo, que esto sería la fuente, el mecanismo de liberación y el medio receptor. La fuente puede ser también punto de contacto si los organismos receptores entran a contacto directo con la fuente. Por ejemplo, con recipientes abiertos, suelo contaminado o residuos apilados, etc. Después de que la sustancia ha sido liberada, le puede pasar lo siguiente por medio del transporte y destino: acumularse en uno o más medios, incluyendo el de recepción, transportarse por una corriente de agua, disuelto o suspendido en algún sedimento, o por los vientos en estado gaseoso o en los polvos, transformarse físicamente, químicamente o biológicamente. Para estudiar la distribución de una sustancia en el ambiente, es necesario que conozcamos sus propiedades físicas y químicas y las del medio o medios en los que se desplaza. Identificación de las rutas significativas. Estas solo se consideran como significativas y merecen ser evaluadas las rutas completas de exposición que produzcan exposiciones efectivas. Es decir, que el tóxico, además de llegar a hacer contacto con un individuo, encuentra la forma de ingresar al interior del organismo. Los principios bioéticos aplicables para iniciar esta la autonomía, que esto se refiere a la capacidad que tienen las personas de tomar sus decisiones y obrar en base a las mismas, incluso cuando éstas sean perjudiciales para sí mismas. La beneficencia es un deber moral de quienes trabajan en el ámbito de la ciencia y en realidad de todos, actuar siempre en beneficio de los demás, lo que comúnmente llamaríamos hacer el bien. La justicia se entiende como dar a cada uno lo que merece, aplicando los criterios de igualdad, intentando reducir las causas de discriminación lo máximo posible. De este principio se deriva que todas las personas pueden beneficiarse de un avance a nivel científico y no queden excluidas de él por razones que no sean objetivas. La no maleficencia es el último de los principios de la bioética y este se puede resumir en algo tan sencillo como no hacer daño. De hecho, es uno de los principios morales más extendidos en todas las culturas, basado en el respeto a los demás y al entorno.